es una nueva emisión de Siga Siga en plataforma de pensamiento latinoamericano. Le doy la bienvenida a mis compañeros de estudio, Facundo Peralta. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Facundo, y Gustavo Gamboa. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Está lloviendo todavía, ¿no? Está lloviendo en Rosario después de tres días de lluvia. Y bueno, con los inconvenientes y los cortes de luz y anegamientos y demás, que nos tiene acostumbrado un poco a estos cambios abruptos de temperatura, que nos interpelan en muchas dimensiones políticas también, ¿no? Que nos hacen pensar en el cambio climático en un contexto de tensión internacional, cuando, bueno, vemos que nuestro presidente Javier Milei nos sorprende cada día con alineamientos internacionales que muy lejos de la soberanía y de la paz y de la neutralidad que esperamos que tenga un gobierno más o menos que represente los intereses de las mayorías populares en este país. Sí, así que no. Me hace recordar a un expresidente que tomó esas decisiones. En otra ¿no? década. Sí, en los 90. Sí, lo que pasa que la realidad, festejó que habíamos ganado una guerra en el Golfo y bueno, después tuvimos algunas consecuencias en el país, pero sobre todo en un contexto donde, bueno, las noticias internacionales son tremendas, la cantidad de muertes y demás. Los gestos de banalidad, la verdad que duelen todos los días. Pero bueno, para poder analizar esta realidad y darle una vuelta más, vamos a tener una conversación hoy con Cecilia Nicolini. Cecilia nos está escuchando. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te vamos a presentar brevemente. Cecilia Nicolini es politóloga y en este momento es diputada del Parlamento del Mercosur por Argentina, el Parlasur. Antes de eso, fue durante 15 años, trabajó en España, en distintos países de América Latina, asesorando a gobiernos, a organismos internacionales, y en 2019 muchos la recordarán porque volvió al país para trabajar en el Consejo de Asesores del expresidente Alberto Fernández, pero sobre todo porque la veíamos viajando, tratando de gestionar las vacunas para enfrentar la epidemia del COVID-19, en un trabajo que fue muy valioso para conseguir las primeras vacunas que llegaron a este país, contra todos los negacionismos que en ese mismo momento ya estaban atacando, ¿no?, las políticas de salud pública, que fueron muy importantes también para, bueno, enfrentar esa pandemia que atravesamos nosotros junto con el resto del mundo. Pero además Cecilia es fundadora y miembro del Grupo Puebla, ¿no? Es un grupo regional integrado por políticos, por líderes políticos y políticas de distintos países de América Latina, que sigue trabajando. Y un poco la pregunta con la que queremos iniciar esta conversación es justamente, el Grupo Puebla se crea en el 2019 con la intención de fortalecer el debate regional, pero ¿cómo trabaja el Grupo Puebla en el presente, ¿no?, en este contexto? Bueno, lo primero agradecerles muchísimo la invitación a este diálogo y felicitarlos por la iniciativa, porque como hablábamos antes, creo que es más urgente que nunca poder tener estos espacios de reflexión, de debatir ideas, de discutir y también de repensar un nuevo imaginario para la Argentina y para la región en este contexto que tenemos de policrisis por todos lados, no solamente sistémica, como podemos pensar en el cambio climático o en las transformaciones que lleva adelante la tecnología, sino también urgentes como las guerras que estamos avisorando y que están teniendo un impacto global. Y en ese contexto de tanta complejidad internacional y global es que decidimos fundar el Grupo de Puebla ya por el año 2019, con la idea justamente de poner en valor la necesidad de tener una integración latinoamericana, que es una cuenta pendiente que tenemos desde hace muchísimos años. Inspirados en muchos procesos de integración, vemos la importancia de fortalecer los lazos entre los países hermanos que comparten fronteras, que comparten una idiosincrasia, que comparten un acervo cultural, una historia y sobre todo que compartimos unos desafíos críticos. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, que enfrenta muchísimos problemas en términos de pobreza, de desigualdad, de déficit estructurales en términos de infraestructura, pero también más allá de los altos índices que muchos países tienen en términos de delincuencia, de crimen organizado, como estamos viendo con mayor preocupación, podríamos decir que es una zona de paz.
Entonces también eso creo que es importantísimo resaltarlo y defender siempre esta postura que tenemos y que de alguna manera en este contexto también es una ventaja y es una posición que tenemos que defender. Y en ese contexto, la integración regional y como región que busca también la paz, es una región que vela también por los derechos humanos, que tenemos muchísimos avances en ese sentido, bueno, sobre todo en nuestro país, la Argentina, y el Grupo de Puebla se apoya en esos valores de integración, de derechos humanos, de combate a la pobreza, de alcanzar más y mejores derechos para los ciudadanos y ciudadanas en la región. Entonces, en ese sentido, lo conformamos un grupo de ciudadanos y ciudadanas libres a título personal, que tengan compromiso con estos valores progresistas, que respondan a WhatsApp. Esa es una norma que siempre establecemos y somos muy rígidos, porque para participar en este tipo de grupos donde uno comparte un chat con expresidentes, presidentes en ejercicio, ministros, ministras, personas con mucha responsabilidad y mucha trayectoria, ese compromiso también de que se tiene que demostrar en el acto, ¿no? Entonces, todos los debates y las discusiones que tenemos, y cada vez con mayor asiduidad por las complejidades que estamos atravesando, se traducen en acciones concretas. Y esas acciones concretas tienen que llevar a la acción a responder WhatsApp, a articular, a publicar, a hacer llamados, a que realmente sea un grupo de reflexión, pero también de acción. Y que también podamos pensar y repensar aquellas políticas públicas que puedan acompañar a los gobiernos progresistas que están, digamos, gobernando en la región, o también a los grupos parlamentarios u organizaciones que son oposición, para que también la discusión se centre, y hoy más que nunca creo que en Argentina es fundamental, en las políticas públicas que le cambien la vida a la gente, que le resuelvan los problemas y que sean cuestiones concretas y prácticas bajo este ideal en el que creemos desde el Grupo de Puebla de ideas progresistas. Cecilia, ¿cómo te va? Facundo te habla. Hola, Facundo. Una consulta que tiene que ver justamente con esto que hablabas al final. Vemos que de alguna manera la política se viene alejando de las cuestiones de la gente, de los planteos más terrenales que tenemos todos y todas en el diario vivir. Y pensaba en esto, digamos, votamos generalmente para diputada, diputado por el Parlamento, del Mercosur. ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Qué es ser un diputado o una diputada del Parlamento del Mercosur? Mira, lo primero creo que hay que entender el Parlasur en contexto, ¿no? Es un parlamento que está en proceso de construcción. Recordemos que yo siempre digo que cuando me preguntan qué es el Parlasur, digo, bueno, es como el Parlamento Europeo, pero sin dinero y sin glamour, ¿no? Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Sí. Si querés retomar desde ahí, Bien. retomar la pregunta. Queremos que funcione. Sí. Bien, bueno, lo que yo les decía del Parlasur, lo primero es ponerlo en contexto, ¿no? Siempre un poco en broma digo que el Parlasur es como el Parlamento Europeo, pero sin plata y sin glamour, ¿no? Estamos en un proceso de desarrollo y de construcción que es fundamental, ¿no? Este proceso de crecimiento para que las instituciones sean robustas y sobre todo que se creen ante las necesidades que tenemos de la región, de los países y de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que hoy más que nunca estos espacios de diálogo y de articulación son fundamentales, porque ninguno de los problemas que estamos enfrentando a nivel regional, a nivel país o a nivel global los vamos a hacer solo y exclusivamente desde un país, ni siquiera desde un grupo de países. Creo que más que nunca necesitamos de la integración regional para poder enfrentar estos desafíos que mencionamos al inicio, como las crisis de deuda sistémicas, como la necesidad de infraestructura, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la inestabilidad geopolítica frente a los conflictos armados que impactan, por ejemplo, en el precio de los combustibles, en los precios de los alimentos, en fin, todas estas cuestiones que sin duda tienen que enfrentarse de manera regional.
Y eso nos lleva a tener la necesidad de fortalecer los procesos de integración. Y en un parlamento en donde conviven los hacedores de leyes que proponen a sus respectivos congresos, leyes que puedan estar además en sintonía, en articulación y que genere consensos con los otros países que son clave en esta integración regional, en el caso del Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y recientemente incorporado también Bolivia y todos los países también asociados, creo que se vuelve una labor fundamental. Ahora, el desafío y el deber que tenemos es poder traducir estas herramientas que tenemos, que son todavía escasas, pero que apuntamos a fortalecerlas cada vez más, en propuestas concretas que realmente puedan tener un impacto en la vida de la gente y mejorarla. Como por ejemplo cuando discutimos cuestiones relacionadas a la hidrovía, que regulan el comercio internacional, que tiene que ver con las exportaciones de los países, que tiene que ver con los ingresos de los productores, con el desarrollo también del comercio. O sea, sí que son cosas reales que tienen impacto. Y sobre todo cuando hablamos de integración regional, todas las cuestiones transfronterizas, aquellas provincias o ciudades también que tienen problemáticas u oportunidades relacionadas con ser justamente ciudades fronterizas, este tipo de espacios es más importante que nunca. Justamente te pregunto otra cuestión. El río Paraná, nombraste la hidrovía, para nosotros como rosarinos, rosarinas, es un tema que nos atraviesa, que lo vivimos en el día a día, y es muy importante saber desde el Parlasur qué se está haciendo, qué se está pensando, qué se está construyendo respecto del río, de nuestro río, ¿no? Bueno, justamente es uno de los temas prioritarios. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Grupo de Unión por la Patria en el Congreso de los Diputados. También vamos a tener otra con los senadores, de alguna manera para que estos temas que son fundamentales y nodales para la Argentina, también en relación a los países del Mercosur, que podamos tener una postura común, que entendamos cuáles son los desafíos que tenemos que plantear, cuáles son las áreas que tenemos que negociar y las oportunidades, ¿no? Porque realmente son muchísimas cuestiones y tenemos que generar consensos para poder discutirlas y debatirlas y que sea en beneficio y en defensa también de nuestra soberanía y de nuestros recursos, y siempre también con una mirada de sostenibilidad, ¿no? Una mirada ambiental, sobre todo cuando sabemos que cualquier actividad en esa materia o cualquier avance, o si hablamos de puertos, hablamos de dragados, también impacta muchísimo en las ciudades ribereñas, en lo que hay aguas abajo sobre todo, entonces tiene que tener toda una mirada importante. Entonces, para eso una de las propuestas que tuvimos fue conformar un equipo específico para tratar el tema de la hidrovía, con expertos técnicos en la materia, y que aquellos que estamos en diferentes comisiones, que seguramente le vamos a dar tratamiento al tema, en el caso mío también, en todo lo que es la Comisión de Ambiente, de Territorio, de Desarrollo y demás, va a ser un punto fundamental. Bueno, Cecilia, mira, el Grupo Puebla es digamos, la única voz que se escucha en América Latina sobre el silencio atroz que está tomando la OEA, sobre todo en el punto del asalto a la Embajada de México en Ecuador. Y yo quería preguntarte dos cosas. ¿Cuándo se puede modificar el tema de la OEA, si es posible? Y me parece... ¿Cómo podemos fortificar el Grupo de Puebla en todo bueno, en el Mercosur estamos muy bien planteados y bueno, la llegada de México al Grupo de Puebla hace posible que la voz sea más resonante. Y bueno, quería ver esta opinión, sobre todo en algo tan atroz como fue la toma de la Embajada de México en Ecuador.
Sí, creo que lo que pasó en la Embajada de México en Ecuador lo lleva el presidente Noboa, como decía Baltasar Garzón, a uno de los rincones más indignos de la historia, ¿no? Por lo que hizo. De alguna manera, consensos y acuerdos que tenemos a nivel internacional hace décadas sobre la inviolabilidad de las embajadas como territorio soberano de los países, aún incluso en dictaduras sangrientas como fue la de Pinochet en Chile, ese principio siempre se respetó. También el desconocimiento del asilo político y diplomático dado por el gobierno de México a Jorge Glass estando en su embajada y haber asaltado por la fuerza con la violencia que lo hicieron también con personal de la embajada, digamos, mexicana ahí dentro, creo que es realmente algo sin precedentes. De hecho, vos mencionabas a la OEA y uno de los comentarios que hacíamos dentro del grupo es, si la OEA con Almagro a la cabeza Claro. sale a condenar lo que hizo el gobierno de Noboa, imagínense lo grave que es, porque ya hemos visto en los últimos años el posicionamiento de la OEA. Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Sobre todo, no voy a poner la OEA en su conjunto porque hay mucha gente válida trabajando, técnicos y expertos hace muchos años, pero el liderazgo de Almagro es vergonzoso. Bueno, en el golpe de Bolivia fue... Con el golpe de Bolivia, con el calentamiento de Lula, con todo lo que pasa en la región, realmente es vergonzoso. No solamente su posicionamiento, su despiste ante este tipo de situaciones, sino también la defensa de las más aberrantes procesos, vos lo acabas de mencionar, con el golpe, por ejemplo, de Estado que hizo Yanine Áñez al gobierno de Evo Morales. Entonces, realmente la situación es crítica y estamos en una alerta permanente desde América Latina, en el Grupo de Puebla, con reuniones periódicas en relación a este tema, porque si bien se ha logrado la condena unánime de todos los países, de todas las organizaciones a nivel global de esta situación, la realidad es que Jorge Glass todavía no se le ha dado, no ha regresado a la Embajada de México, no se le ha dado el salvoconducto para poder viajar y la realidad es que su vida corre peligro. Entonces todavía tenemos que seguir trabajando en ese sentido y viendo cómo este tipo de situaciones no se repiten más, porque es un precedente tremendo que genera una inestabilidad e inseguridad física, jurídica y económica sin precedentes. En ese sentido, te queríamos preguntar, porque también en el Parlasur hubo un episodio muy violento vinculado al diputado de La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo, el diputado salteño, que de alguna manera expresa cuál es la política del gobierno nacional frente a todo espacio legislativo y todo espacio, sobre todo plural, ¿no? Que represente a las fuerzas políticas que se presentaron ahí y que representan otros pensamientos. ¿En qué quedó toda esa situación? Bueno, yo creo que de alguna manera lo que estamos viendo en el Parlasur con Olmedo refleja esta nuevo modus operandus de la derecha continental, de la derecha global, en donde ya no se trata de defender las instituciones, las repúblicas, la división de poderes, sino que es un atropello constante en base a el poder de turno, el poder económico, el poder mediático, que vulnera los derechos de las personas, que vulnera el derecho constitucional, que se jacta además de hacerlo en pos de los intereses que defiende. Y una vez más, un personaje como Olmedo también hizo uso, digamos, de esta nueva forma de gobernar, en donde cree que por tener la legitimidad inicial de haber ganado una elección puede hacer lo que quiera con las instituciones y ser como un patrón de estancia en un ámbito que tiene muchísimos años y que además no estamos solos. Realmente lo que hizo en la sesión pasada del Parlasur, en donde pedimos su remoción y su reemplazo por otra persona de su espacio político, no estamos diciendo que queremos ocupar ese espacio, aunque seamos mayoría, Unión por la Patria, en el Parlamento, pero respetamos los procesos que en general, bueno, el gobierno oficial a nivel presidencial es quien tiene la presidencia en este caso, la vicepresidencia del bloque del Parlamento.
Y aún así, la actitud fue de también un desprecio por los procesos brutal, al punto que las otras delegaciones también se levantaron, discutieron y pidieron por favor que se modificara todo lo que había hecho. Llegó seguridad privada, no se le dejaba entrar a los parlamentarios, se quitaron los micrófonos de las bancadas, que es el elemento fundamental de un parlamento, que va a hablar, que va a discutir, que va a hacer escuchar su voz. Todos unos procedimientos que realmente no son los usos y costumbres de un espacio que va construyendo su prestigio, y que claramente este tipo de actitudes son deplorables, sumado a muchísimas más también otros hechos que ya dimos, que ya presentamos. Imagínense que hasta dentro de la bancada brasileña, el grupo que responde al expresidente Bolsonaro está de acuerdo en el cambio de esta persona. Imagínense los niveles que ha llegado para pedir su remoción y su cambio, ¿no? Así que veremos qué pasa. La próxima sesión que tenemos es este 29 de abril, en donde en conjunto la delegación argentina, con apoyo de Brasil también y de Uruguay, hemos pedido una sesión extraordinaria, antes justo de la ordinaria, para tratar este tema. Sí, la verdad que, bueno, por todos los frentes, en todos los parlamentos, la Libertad Avanza está atacando, como vos decís, ya no las instituciones, sino la mera existencia de... Incluso se atacan entre ellos, que eso es otra cosa también, que se rompen los códigos, incluso dentro de los propios bloques, ya ni que hablar del diálogo, porque yo voy allá y todos los parlamentarios, diputados, senadores también, uno tiene diálogo con las personas de la oposición o de los otros partidos. Es lógico, porque uno va ahí a negociar, a generar consensos, a avanzar, a defender los intereses también de la ciudadanía. Entonces es increíble que no solamente no acuerdan, obviamente, ya ni que pedirle con la oposición, sino que además hay una guerra pero brutal dentro de su propio espacio, que se ve reflejado en el Congreso de los Diputados Nacional y en el Parlasur, como estamos viendo. Sí, por eso es muy interesante escucharte, porque de algún modo nos abrís cuál es la tarea del Parlasur, que es algo que en general los medios, hoy no se puede decir si los medios hegemónicos, porque la verdad que, denostan, desmerecen, descalifican. No hay ningún tipo de apuntalamiento a cualquier espacio de construcción colectiva donde circule la palabra política, y esto me parece que tiene que ver con eso, con abrir y poner en valor la tarea de una legisladora como vos, que tiene su trayectoria y su recorrido para poder estar ahí y construir. Y desde este lugar tan importante que es el Grupo de Puebla, que evidentemente también significa simbólicamente para varios países de América Latina, una referencia donde seguir discutiendo y construyendo políticas progresistas que puedan volver a resignificarse y volver a encontrar también una representación política para iniciar otra etapa, ¿no? Un poco eso es lo que nos interesa construir y para eso también son estos espacios. Así que te agradecemos mucho, Cecilia, muchas gracias, Cecilia, por esta entrevista y seguramente nos volveremos a encontrar para seguir conversando. Muchas gracias. Encantada, gracias a ustedes y espero la próxima vez que vaya a Rosario les aviso y poder hacerlo presencialmente en ese lindo lugar que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, esta fue una conversación con Cecilia Nicolini, politóloga, fundadora e integrante del Grupo de Puebla.